Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto saber que están tomando parte de su día para la enseñanza de esta semana. En cierta ocasión escuché sobre un equipo que instalaba ventanas. En cierta ocasión este equipo fue a una casa a instalar ventanas y al acercarse a la casa uno de los miembros del equipo le dijo al equipo, espérenme aquí antes de que bajen todo, voy a ver si el dueño está listo para recibirnos. Así que llega a la casa el integrante del equipo y timbra y resulta que no escucha nada. Así que inmediatamente se regresa a donde está el equipo y les dice, hey, no bajemos nada, parece que no está el señor, el dueño. Y decidieron esperar. Pasaron aproximadamente 4 horas y el dueño de la casa llama a la compañía de ventanas y les dice, ¿qué ha pasado con el equipo? Estoy en casa y tal parece que ya pasaron 4 horas y no han llegado mis ventanas. Bueno, la compañía les dice, ¿cómo? No, el equipo está fuera de su casa. Y para esto, pues el dueño abre la puerta y se da cuenta que el equipo estaba allá afuera esperándole. Claro que el dueño no estaba nada contento porque por 4 horas estuvo esperándolos. Va, se acerca al equipo y les dice, ¿qué pasó, muchachos? ¿Por qué no tocaron? ¿Por qué no me llamaron? Y uno de los miembros del equipo le dice, sí, timbramos, pero como no escuchamos sonido ni ruido, pues bueno, nos regresamos y estuvimos esperándole a usted. El dueño le dice, pero ¿por qué no tocaron otra vez? ¿Por qué no timbraron? ¿Por qué no tocaron con una moneda? ¿Por qué no se asomaron por la ventana? ¿Por qué no buscaron maneras para darse cuenta que yo estaba acá adentro? ¿Sabe? Cuando se trata de la oración, tal parece que hay momentos en que nos quedamos esperando. Algunas ocasiones nos quedamos como inhibidos, congelados, preguntándonos, ¿qué más puedo hacer? ¿Trataré esto? ¿Trataré haciendo esto otro? Y es que la oración muchas veces no es algo sencillo, ¿verdad? No por nada Jesús habló de este tema como parte de ese gran sermón que el Señor Jesús le dio a aquella multitud que encontramos en Mateo capítulo 7, conocido como el Sermón del Monte. Así que si tienen sus Biblias ahí a la mano, vayamos a Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 10, para dar lectura a esta historia que encontramos sobre la oración. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 10 dice lo siguiente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esta historia aparece como parte de ese sermón que se le conoce como Sermón del Monte, que inicia desde Mateo capítulo 5. Y es un sermón porque es como un discurso que Jesús dio sobre una montaña y duró varios días, es lo que los estudiosos dicen. Y dentro de ese discurso, sermón que Jesús dio, tocó varios temas y uno de esos temas fue precisamente la oración. Si Jesús habló de la oración es porque era un tema importante y porque creyó que era necesario involucrarlo en este discurso. Y hay tres etapas o tres aspectos que Jesús toca cuando hablamos de la oración. Jesús dice que uno de los aspectos que involucra la oración es pedir. Y es que cuando leemos en las Escrituras pasajes, muchos de esos pasajes encontramos cómo el pueblo o individuos le pidieron a Dios algo. Le pidieron sanidad, le pidieron un milagro, le pidieron liberación, le pidieron perdón. Así que la oración involucra en muchos aspectos pedir. Póngase a pensar sobre su tiempo de oración. Y se dará cuenta que en muchas ocasiones, aún en su oración, en mi oración, está el pedir. Señor, te pido por
por un trabajo. Señor, te pido por la salud. Señor, te pido por esto. Señor, te pido por esto otro. Y si usted se pone a reflexionar, se dará cuenta que aún nuestras oraciones involucran ese aspecto, pedir. Pero hay otro aspecto que es que encontramos en este pasaje y es buscar. Hay una historia en el Evangelio en uno de los Evangelios, Lucas, si no estoy mal, Lucas capítulo 17. Lucas, déjeme ver, 17. En el que habla Jesús Lucas 18, perdón. Si tiene oportunidad, léalo de Lucas 18 del 1 al 8 y tenga la oportunidad de leerlo tranquilamente. Es la historia sobre una viuda que iba a pedirle justicia a un rey. Y es lo que Jesús dice en esa historia es que esta viuda no desmayó. Iba una y otra y otra y otra vez hasta que finalmente el rey le otorga lo que esta viuda estaba pidiendo. Y Jesús usa esa parábola para enseñarnos que la oración es buscar, la oración es no desmayar, la oración se trata de persistir. Y ese es otro aspecto que involucra la oración. Una vez más, póngase a pensar en sus oraciones y haga memoria y quiero pensar que al menos ha habido etapas en su vida en las que ha habido oraciones en donde usted tuvo que persistir, en el que usted tuvo que no desmayar, en el que usted tuvo que estar ahí buscando y buscando y buscando y buscando, porque tal parecía que la paz no venía y usted estuvo buscando esa paz hasta que la encontró. Tal parecía que el milagro no llegaría y usted estuvo persistiendo hasta que llegó ese milagro. Otro aspecto en nuestras oraciones es buscar hasta encontrar. Pero hay otro aspecto, un tercero, que Jesús menciona en Mateo capítulo 7 y es llamar. Y sabe, la palabra llamar en el original griego significa tocar a la puerta. Qué interesante porque esta palabra tocar involucra una acción y es ir. Involucra tener iniciativa de ir a la puerta. Hay un pasaje que encontramos muy conocido, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este tercer aspecto en la oración no se trata de pedir, no se trata de buscar, se trata de estar en comunión con el Señor. Y qué precioso es que estar en comunión con el Señor se trata de una acción que usted y yo tomamos. Es una iniciativa que usted y yo tomamos de ir, tocar a la puerta, entrar y estar en comunión con el Señor. Pero saben, muchas veces va a ser el Señor quien va a tocar a la puerta y va a esperar a que nosotros abramos esa puerta para estar en comunión con Él. Porque habrá momentos en el que cuando tal parece que se ha perdido algo, lo único que nos va a quedar, si se ha perdido la paz, quizás lo que nos va a quedar es buscar y estar con aquel que da la paz. Tal parece que cuando hemos perdido sabiduría, lo que nos queda es mejor estar con aquel que da la sabiduría. Cuando hemos perdido quizás esa fortaleza, lo que nos queda es estar con aquel que es fortaleza, que es fuerza. Así que ese tercer aspecto es llamar, tocar. Póngase a pensar en sus tiempos de oración. Y se dará cuenta que hay momentos en su tiempo de oración en el que se trata de estar con el Señor. No se trata de pedir, no se trata de buscar, Señor, dame esto, dame lo otro, estoy esperando a que tú me entregues esto. No. Hay momentos en que sus oraciones
están simplemente alrededor de estar en comunión con Dios. Al final de todo esto, Jesús dice, si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La oración no es otra cosa que una oportunidad en la que Dios, como ese Padre bueno, nos da cosas buenas. Por eso los invito a que tomen tiempo durante esta semana y evalúen cuánto tiempo de mi oración se va a pedir, cuánto se va a buscar y cuánto se va a simplemente estar en comunión con el Señor.